Bien, continuando con el tema de los ángulos, vamos a ver lo que son ángulos suplementarios y complementarios. Entonces vamos a partir un segmento y tenemos un ángulo llano que se formaría entre este señor y este señor acá, un ángulo llano, y hemos dibujado un vértice C. Tenemos la abertura de CB o el ángulo DCB. Bien, entre este señor y este señor tenemos un ángulo que vamos a llamar alfa, y entre este señor y este señor podemos colocar lo que es el ángulo suplementario que aparece acá. Vamos a colocarlo de la siguiente forma: 180 menos alfa, o sea, este es el ángulo beta. Lo que tenemos acá es que el ángulo alfa es el suplemento de el ángulo que tenemos aquí, 180 menos alfa. La suma de los dos daría 180. Muy bien, entonces ahora veamos el caso de el ángulo, de los ángulos complementarios. Bien, aquí tenemos el ángulo CAB y hemos trazado un segmento para construir el ángulo DAB. Entonces el ángulo alfa es complemento del ángulo que tenemos acá, que sería el ángulo Z sub 0, por ejemplo. La suma de estos dos ángulos es 90. Por lo tanto, entonces ya tenemos una clara idea de lo que es un ángulo suplementario y un ángulo complementario. Bien, vamos a pasar ahora a el siguiente tema. Tenemos un ángulo cualquiera y vamos a construir un segmento bisectriz. Entonces tenemos la apertura o el ángulo CAB y tenemos este segmento que divide en dos regiones este mismo ángulo, y tendríamos acá entonces un ángulo que vamos a denominar un ángulo alfa. Tenemos acá el ángulo alfa y acá tenemos otro ángulo que vamos a llamar el ángulo beta. Vamos a realizar lo siguiente: entre este señor y este señor necesitamos construir dos ángulos, o sea, dado el ángulo alfa más beta, vamos a buscar un punto donde este segmento divida en dos partes esta abertura, y eso vendría a ser la bisectriz. Y aquí tenemos el bisector, que sería entonces el que abriría esto en dos partes. Muy bien, vamos a trabajar entonces directamente con él. Quitemos este elemento de acá y observemos que este ángulo que aparece acá, el ángulo alfa, y el ángulo que aparece entre esta línea recta y este señor debe ser exactamente el mismo. Si tomamos valores reales, aquí tenemos seno de alfa, coseno de alfa, que sería tangente, arcotangente. De tangente sería el mismo ángulo alfa que se encuentra ahí.
Entonces vamos a darle a este un valor 30 grados y de inmediato tenemos 30 grados. Si modificamos este ángulo, por ejemplo este ángulo, y ahí estamos mejor. Luego este ángulo de 55, este también. Entonces, continuando, tenemos que el ángulo alfa lo define esta apertura y el ángulo alfa lo tendríamos también en esta parte, y esta línea sería la línea bisectora. Bueno, muy bien, entonces así tenemos lo que es un segmento que biseca este ángulo. Entonces esta sería una bisectriz y tenemos entonces que estas dos partes son iguales acá. Ahora vamos a mirar la siguiente propiedad que podemos hacer con las bisectrices. Tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Tenemos el ángulo IHG y vamos a sacar acá la bisectriz de este ángulo. Entonces existen diferentes métodos euclidianos para lograr eso. Ahorita no los vamos a tocar. Vamos a dibujar la bisectriz, y ahora entre estos lados de este ángulo vamos a dibujar otra bisectriz y observamos lo siguiente. Observemos que la bisectriz HJ, que está bisecando este ángulo, y la bisectriz HK del ángulo suplementario, estos forman 90 grados. Entre este señor y este señor, pues tenemos 90 grados. Entonces las bisectrices de los ángulos suplementarios, si dos ángulos adyacentes son suplementarios, sus bisectrices forman un ángulo recto, mejor decirlo de esa forma. Bien,